Bueno, yo quiero agradecerte también que la oportunidad de, lo que tú consideras un atraco, que yo lo veo más como una oportunidad de venir aquí a contaros un poco, pues esta línea de investigación que, como dice Sonia, empecé pues hace unos 2 o 3 años aproximadamente, y bueno, os voy a contar un poco unas cositas sobre esto, ¿vale? También, bueno, agradeceros que hayáis venido, no esperaba que hubiera tanta gente, la verdad. Estas cosas te ponen un poquillo nervioso, ¿no? Yo he estructurado la charla en 5 bloques, ¿vale? Que no tienen la misma duración cada bloque, ya lo veréis. El bloque 1 y el 3 son los más largos. Voy a empezar con una introducción sobre los pinares y sobre todo las especies de pinos autóctonas aquí de la península. Y luego también voy a hablaros un poquito de cambio climático, pero bueno, simplemente por poner en contexto, porque esto es algo que ya todos conocéis, ¿no? Luego sí quería hacer un inciso aquí, antes de empezar con ejemplos, que es lo que voy a contar en el bloque 3, os voy a hacer aquí un inciso de la importancia que tiene la escala, tanto temporal como espacial, en la evaluación de la vulnerabilidad de las masas forestales. Luego os pondré ejemplos de investigaciones que la mayoría de ellas que todavía no tenemos publicadas y por eso también el venir aquí y tal y contaros cosas que no están todavía en la literatura accesible. Y finalmente hablaré un poquito, pero muy poco, de cuáles son las medidas de gestión de adaptación a este contexto de aumento de la aridez, que bueno, aquí os voy a hablar un poquito, pero supongo que vosotros sabéis mucho más que yo de todo esto, ¿no? Y bueno, finalmente unas conclusiones, y yo he puesto aquí el debate, que me gustaría que tuviéramos luego al final, pero si por favor tenéis cualquier duda, alguna cosa que no os hayáis enterado bien, que no entendáis y tal, durante todo el proceso de la charla, pues bueno, me interrumpís sin ningún tipo de problema, vamos, que os contesto, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar ya con la introducción. Como sabéis, los pinares son una de las masas forestales más importantes que hay en la península ibérica. Aproximadamente el 30% de la superficie forestal está compuesta por pinares. Y bueno, en España tenemos 7 especies autóctonas de pino, ¿no? Tenemos Perpinus alepensis, que tiene una distribución muy mediterránea. En la península lo encontramos siempre asociado sobre todo a la parte este del territorio. El Pinus pinea, el pino piñonero, que también lo encontramos con una distribución muy mediterránea. Aquí en la península ibérica también lo encontramos en zonas continentales, ¿vale? El pino resinero, también mediterráneo, con cierta distribución en la parte atlántica de la península, en Francia también, en las Landas, y también con una distribución en la península también en zonas continentales, ¿vale? Os pongo esto porque estos 3 pinos juntos, porque a lo largo de la charla voy a hablar de pinos mediterráneos y cuando voy a hablar de pinos mediterráneos me voy a referir a estos 3, ¿vale? Simplemente, ¿vale? Pinos mediterráneos son todos los que están en el Mediterráneo, pero bueno, yo me voy a referir a estos 3 pinos como que tienen un carácter más mediterráneo, ¿vale? Luego tenemos también especies como el Pinus nigra, también con una distribución circunmediterránea, sobre todo en la península asociada a zonas montañosas, y el Pinus silvestris, ¿no? Que ya sabéis, distribución principalmente eurosiberiana, por toda Centro Europa, Escandinavia, etcétera, y que en la península lo tenemos también en zonas montañosas, pues como aquí en la Comunidad de Madrid, ¿no? No os pongo aquí las distribuciones, pero bueno, tenemos el uncinata, pino de alta montaña, y también tenemos el Pinus canariensis, ¿vale? Esas serían las 7 especies autóctonas, y luego tenemos una especie no autóctona, que es el Pinus radiata, que sobre todo está en plantaciones en el norte de la península, ¿vale? Pues al igual que me voy a referir, como os he dicho anteriormente, al pino piñonero, al alepensis y tal, como pinos mediterráneos, cuando hable de pino de montaña me voy a referir a estas 2 especies y al uncinata, ¿vale? Esa es un poco la distinción que voy haciendo a lo largo de esta introducción. Bueno, claro, si vemos estas distribuciones, la pregunta es un poco obvia, ¿no? ¿Qué está detrás de esas distribuciones, ¿no? ¿Cuáles son las características ecológicas y funcionales de estas especies que hacen que, aunque en el territorio muchas veces la encontremos en ciertas zonas coexistiendo, tiendan a segregarse a lo largo de gradientes tanto altitudinales como de aridez, ¿no? Bueno, y es de lo que voy a hablar ahora, ¿no? De cuáles son esas características funcionales que están detrás de esta segregación espacial de las especies de pino en la península ibérica. Y voy a utilizar muchos datos de trabajo de Pedro Villar-Salvador y colaboradores, que son los que han estado trabajando un poco últimamente en este aspecto, ¿vale? Como he comentado,
las especies de pino se segregan a lo largo de gradientes altitudinales, ¿no? Por lo tanto, es obvio pensar que la tolerancia a las heladas va a ser una de las características funcionales que está detrás de todo esto, ¿no? Bueno, pues en este trabajo lo que hicieron fue someter a 6 especies de pino autóctonas de aquí de la península. En blanco tenéis a las especies de pino que yo me refería anteriormente como mediterráneas, y en oscuro tenéis a las especies de pino que me refería anteriormente como de montaña, ¿vale? Pues lo que hicieron fue someter a plántulas de estas especies a distintos tratamientos de heladas, ¿vale? Los que no estéis muy familiarizados con esta metodología, deciros que esto lo que consiste es en introducir las plántulas en cámaras frigoríficas, halcones, como lo queráis llamar, y se alcanza una temperatura mínima, ¿vale? Que esa temperatura mínima es lo que tenéis aquí en el eje de la X, ¿vale? Bueno, pues queda claro que la probabilidad de supervivencia de los pinos mediterráneos a la mayoría de las temperaturas a las que se realizaron estos test fue bastante menor que los pinos de montaña, ¿vale? Y aquí en medio, ¿a qué especie tenéis? Pues tenéis al Pinus pinaster. Recordad, cuando hemos visto antes las distribuciones, como el Pinus pinaster estaba muy presente en zonas continentales de la península ibérica, que como sabéis, son zonas que sufren temperaturas bastante bajas, ¿vale? Durante el invierno. Bueno, pues, pues la tolerancia a las heladas parece que puede jugar un papel fundamental en la segregación de las especies de pino en gradientes altitudinales. Pero, ¿qué está detrás de la segregación de especies de pino a lo largo de gradientes de aridez? Pues bueno, en este trabajo liderado por Luis Matías, lo que hicieron fue someter también a plántulas, en este caso de 5 especies de pino, aquí tenéis la lepensis y el piñonero, el Nigra silvestre y uncinata, a 4 tratamientos distintos de aridez, que fue el fruto de combinar 2 escenarios de temperatura, el actual y el futuro, es decir, un incremento de temperatura con respecto al actual, y 2 escenarios de precipitación, el actual y el futuro, donde lo que se testa es una reducción precisamente en las precipitaciones. Bueno, lo que vemos es que evidentemente todas las especies responden de forma negativa a estos tratamientos de aridez, ¿vale? Cuanto más oscuro, más aridez, ¿vale? En esta gráfica. Responde negativamente reduciendo la biomasa, ¿vale? Reduciendo, por lo tanto, el crecimiento que tienen después de estar sometidos a estos tratamientos, ¿vale? Vale, todos reducen su crecimiento, es lógico, ¿no? Una escasez de recursos hídricos, pues reduzco el crecimiento, pero ¿todas las especies lo hacen por igual? Bueno, pues para eso calcularon este índice, que es un índice de resistencia a la aridez. ¿Qué es este índice? Es simplemente la biomasa de cada una de las especies en el escenario futuro, tanto de temperatura como de precipitación, que es, digamos, que es el tratamiento con más aridez, dividido con respecto a la biomasa de estas especies que tuvieron en el tratamiento con las condiciones actuales, condiciones de temperatura y precipitación actuales, ¿vale? Y lo que tenemos es que son las 2 especies mediterráneas las que mantienen una mayor biomasa con respecto a las condiciones actuales, ¿vale? Cuando son sometidos a una aridez creciente, ¿vale? Por lo tanto, son más resistentes a ese aumento de la aridez, ¿vale? Y una cosa que llama la atención de este estudio es cuando analizan, fijaros en las rayas blancas, ¿vale? En las barras blancas, cuando analizan el potencial hídrico de cada una de estas especies, precisamente en este tratamiento de máxima aridez. Y lo que obtienen es que las especies mediterráneas son las que tienen un potencial hídrico menor que las especies de montaña. Y entonces ahora uno puede pensar, bueno, pues si tienen un potencial hídrico menor, es decir, cierran sus estomas más tarde, por lo tanto el nivel de estrés hídrico de estas especies mediterráneas es mayor que el nivel de estrés hídrico de las especies de montaña. Pues no precisamente, porque lo que obtenemos con los datos de biomasa es que son mucho más resistentes a ese aumento de la aridez que las especies de montaña, a pesar de tener unos potenciales hídricos inferiores, ¿vale? ¿Qué está ocurriendo? Bueno, sabéis que las especies de pino son especies que se denominan isohídricas, ¿no? Ser una especie isohídrica es que en cuanto empieza a haber un nivel de estrés hídrico, ¿vale? Cuando las cosas empiezan a ponerse complicadas,
las especies cierran sus estomas para evitar la formación de embolia, de fallos hidráulicos, etcétera, ¿vale? Claro, pero si tú cierras tus estomas, ¿qué pasa? También estás cerrando, también estás disminuyendo el intercambio gaseoso. Disminuye el intercambio gaseoso, disminuye la cantidad de CO2 que absorbe, la fotosíntesis al final se ve afectada, ¿vale? Y esto precisamente lo que explica es que no solo las especies mediterráneas tienen una resistencia mayor a la aridez, sino que además tienen un comportamiento menos isohídrico que las especies de montaña. Y esto le permite tener unos crecimientos mayores en condiciones de aridez que las especies de montaña, ¿vale? Bueno, pues en esta idea ha trabajado últimamente, aquí han salido dos artículos muy interesantes de Salazar Tortosa, ¿vale? En el que se plantaron también plántulas de las distintas especies de pinos en un jardín común en Granada, ¿vale? Son unas condiciones climáticas pues, más favorables, digamos, para las especies mediterráneas que para las especies montañosas, ¿vale? Bueno, ¿y qué es lo que obtienen? Pues, para empezar, obtienen que este Spinus alepensis, Nigra silvestris, ¿vale? La supervivencia es mayor en el pino mediterráneo, en este caso la alepensis, que en los pinos de montaña, ¿vale? Sin embargo, las diferencias de supervivencia no son espectaculares, ¿vale? ¿Cuándo son las diferencias grandes? Cuando vamos al volumen, ¿no? al volumen de la plántula, ¿no? Aquí veis cómo el Pinus alepensis es mucho más grande que sus compañeros de montaña, ¿vale? Por lo que os he comentado anteriormente, ante un evento de secría, si tú cierras tus estomas, evita la formación de embolias y tal, tú puedes sobrevivir a ese evento de sequía. Sin embargo, tu crecimiento se va a ver luego limitado, ¿vale? ¿Qué hace el Pinus alepensis? No solo tiene una supervivencia del 100%, sino que además su crecimiento es muchísimo mayor que el de las especies de montañas. Además, se confirma este comportamiento menos isohídrico cuando echamos un vistazo a los valores de la tasa fotosintética, mucho mayor en alepensis, mucho mayor transpiración, mucho mayor eficiencia del agua y mucho mayor conductancia estomática, ¿vale? Bueno, pues estos datos, juntos con el artículo anterior liderado por Luis Matías, ha dado lugar a la formulación de la hipótesis de la trampa isohídrica, ¿vale? Como una forma de explicar el menor desempeño de las especies de pino de montaña con respecto a las especies de pino mediterráneas, ¿vale? El punto de inicio de esta hipótesis, digamos, que es el cierre estomático temprano en respuesta a la aridez, ¿vale? Las especies de pino de montaña cierran sus estomas temprano. Por lo tanto, como he comentado anteriormente, reducen tanto el intercambio gaseoso como la conductancia, como la transpiración, etc. Esta reducción, claro, lleva consigo una disminución en el carbón que está asimilando y, por tanto, una disminución en la fotosíntesis. Pero no solo eso, sino al transpirar menos, también tienes menor capacidad de absorber nutrientes del suelo, ¿vale? Y esto al final produce una serie de desajustes en la estiquiometría de los nutrientes dentro de la planta, que también tiene su influencia negativa sobre la capacidad fotosintética. ¿Qué ocurre al tener menos fotosíntesis? Creces menos. No solo creces menos en altura, también creces menos en profundidad. Y crecer poco en profundidad en el Mediterráneo no es buena idea, ¿vale? ¿Por qué? Porque no se accede a reservas profundas de agua, no es capaz de absorber agua y todo esto al final lo que produce es un ciclo de realimentación negativo que explica el por qué en condiciones de aridez las especies de pino de montaña tienen un menor desempeño, un desempeño menor que las especies mediterráneas, ¿vale? Ya hemos visto que las especies mediterráneas son menos tolerantes a las heladas que las especies de montaña, pero mucho más tolerantes a la sequía. Sin embargo, no hemos analizado un componente muy importante de la resistencia a la sequía, ¿vale? Como es la capacidad de profundizar en el suelo, que está muy correlacionado con la supervivencia de las plántulas, ¿vale?
La supervivencia al primer verano en ambientes mediterráneos es un cuello de botella para la regeneración, ¿vale? Es crítico ser capaces de sobrevivir ese primer verano, esa primera estación seca, esa primera sequía, ¿vale? Para el futuro desarrollo de la planta. Pero claro, el clima mediterráneo no es restrictivo en cuanto a la cantidad de agua durante todo el año, solo lo es en verano, ¿vale? Por lo tanto, en época húmeda, que sería otoño, invierno, primavera y demás, el ser capaz de crecer rápido en profundidad es una característica muy importante y que puede explicar el que luego seas mucho más tolerantes a los eventos de sequía una vez que llega la época árida, ¿vale? Pues eso fue lo que nos planteamos en este artículo que hemos publicado recientemente y en el que hicimos precisamente fue evaluar la capacidad de crecimiento radical de las especies de pino, ¿vale? ¿Cómo lo hicimos? Pues cultivamos plántulas en rizotrones, que es esto que veis aquí, ¿vale? Los rizotrones no son más que macetas grandes, en este caso de 360 litros, que tienen una pared que normalmente es translúcida, ¿vale? Y entonces nos permite ver cómo va creciendo las raíces. Y lo que hicimos fue, cada 15 días, durante 2 años, monitorizar la profundidad a la cual se encontraban las raíces de cada una de las especies de pino. Y pasados esos 2 años, sacamos la planta de los rizotrones y medimos pues, la biomasa aérea, biomasa radicular, etcétera, una serie de características, ¿vale? Bueno, ¿qué es lo que encontramos? Pues lo que encontramos, esto es, aquí lo que tenéis representado es la biomasa de raíces, ¿vale? De las distintas especies de pino que evaluamos, 3 especies mediterráneas y las 2 de montaña. Aquí, en todo el perfil del rizotrón, que tenía 110 centímetros de altitud, y luego aquí en distintas profundidades, ¿vale? Lo importante, no solo en todo el perfil, sino en cada una de las profundidades analizadas, las especies de pino mostraron una mayor biomasa de raíz que las especies de montaña, ¿vale? Pero es que no solo mostraron una mayor biomasa, sino que lo que hicieron fue que tuvieron una mayor velocidad de profundización, ¿vale? Como se ve aquí. Y sobre todo, esa velocidad fue mucho mayor durante el primer año, ¿vale? Es decir, desarrollan más su sistema radicular y aparte profundizan mucho más rápido que las especies de montaña, ¿vale? Y lo realmente interesante es que todas estas características relacionadas con el sistema radicular correlacionan muy bien con las características climáticas del área de distribución natural de estas especies. Aquí, en el eje de la X, lo que tenéis es la precipitación de los lugares más áridos en los que estas especies se encuentran en la península ibérica, ¿vale? Esto lo hicimos a través de los datos del IFN, ¿vale? Y como veis, las correlaciones en algunos casos son, bueno, en casi todos los casos son muy elevadas. Las especies mediterráneas tuvieron mucha mayor biomasa de raíces, tuvieron mucha mayor tasa de crecimiento en altura, ¿vale? Y profundizaron mucho más rápido, tardaron menos días en alcanzar unas 40 centímetros de profundidad que las especies de montaña. Por lo tanto, estamos añadiendo una nueva dimensión para explicar por qué las especies de pino se segregan a lo largo de gradientes de aridez. Es decir, no solo está la tolerancia a las heladas para explicar la segregación altitudinal, sino que para la segregación en gradientes de aridez tenemos la tolerancia a la sequía, el carácter más o menos isohídrico de las especies y la capacidad de enraizamiento que tienen, ¿vale? Bueno, una vez que hemos visto estas características funcionales de las especies de pino, os voy a contar rápidamente, para poneros en contexto, pues esto ya lo sabéis, por supuesto, qué es lo que nos espera o cuáles son las predicciones que esperamos de cambio climático, ¿vale? Bueno, pues ya sabéis, estamos en concentraciones de CO2 sin comparación en la historia reciente de la Tierra, el hombre es causante de todo esto. ¿Qué está pasando? Pues aumento de la concentración de CO2, cambio climático asociado, aumento de las temperaturas, disminuye la capa de hielo ártico, etcétera, y alteración de los patrones de precipitación. ¿Por qué digo alteración y no disminución? Porque a escala global hay zonas donde va a llover más, donde está lloviendo menos,
y zonas donde, como en el Mediterráneo, va a llover bastante menos, ¿vale? Además, las predicciones no son muy halagüeñas, ¿vale? Porque ya en un informe reciente de octubre del IPCC, del Panel Internacional de Cambio Climático, ya nos ha dicho que aunque actualmente reduzcamos todas nuestras emisiones, este aumento de 1 grado centígrado de la temperatura de la Tierra va a tener consecuencias que van a tardar en estabilizarse, ¿vale? ¿Y qué nos espera en el Mediterráneo? Pues lo que os he dicho, aumento de temperaturas y disminución de las precipitaciones, ¿vale? Claro, este cambio climático evidentemente tiene un efecto sobre los bosques, ¿no? Y además, este efecto en un principio ha sido positivo, ¿vale? Se ha aumentado la capacidad de almacenamiento de carbono en los bosques, ¿vale? En las últimas décadas. ¿Por qué? Hay más CO2, fertilización por CO2, hay más temperatura, hay muchos bosques que están limitados por las temperaturas, la estación de crecimiento es más corta debido a las bajas temperaturas, ¿vale? Sin embargo, por otro lado, está aumentando la frecuencia de las perturbaciones a las que los bosques nos enfrentamos, ¿no? Y en concreto, en el Mediterráneo, lo que está aumentando muchísimo son la frecuencia y la magnitud de los incendios forestales, ¿vale? Pero es que además ya hay algún estudio que dice, ojo, que esta mayor capacidad de almacenar carbono puede estar empezando a saturarse, ¿vale? ¿Por qué? Porque no todo es carbono, ¿vale? También hay disponibilidad hídrica, también estamos hablando de nutrientes que pueden limitar la productividad de los bosques, ¿vale? Aunque en un principio también las deposiciones de nitrógeno y demás ha hecho que aumentaran las concentraciones de nitrógeno, entonces los bosques no han estado limitados y ha habido un aumento en la productividad de los mismos, pero ahora ya, vamos, desde hace algunas décadas hasta ahora, hay muchos estudios que hablan de que empiezan a estar limitados en fósforo, en magnesio, etcétera, ¿vale? Pero es que además está aumentando a nivel global los episodios de eventos de mortalidad masiva, ¿vale? Aquí tenéis un mapa con distintos eventos de mortalidad producidos en los últimos, creo recordar que eran 20 años, ¿vale? La mortalidad también está aumentando en Europa, ¿vale? Aquí en rojo lo que tenéis es la mortalidad a partir de datos de los inventarios forestales, ¿vale? Y este patrón de mortalidad no es el mismo a lo largo de toda Europa. ¿Dónde está aumentando más? Pues si vemos aquí latitudinalmente, está aumentando más en el Mediterráneo, ¿vale? Y si echamos cuenta al patrón longitudinal, está aumentando más en la península ibérica, ¿vale? Claro, el cambio climático también tiene otro efecto, y es que se desplaza el óptimo climático de las especies, ¿vale? Entonces hay estudios que hablan que este óptimo climático, que la velocidad a la que se tienen que mover las especies altitudinalmente es de 29 metros por décadas y latitudinalmente de 6 kilómetros por década para alcanzar al óptimo climático a la misma velocidad que este se mueve fruto del cambio climático, ¿vale? Estos datos, para especies como los árboles que son sésiles, pues es mucha distancia, ¿vale? Y si encima estamos hablando de especies de coníferas donde la dispersión no es precisamente por animales, pues es más todavía, ¿vale? Claro, todo esto tiene un efecto sobre la composición de nuestros bosques, ¿vale? En este estudio de Paloma Ruiz Benito, lo que se evalúa son cambios en diversidad funcional de los bosques europeos, ¿vale? Mediante datos de IFENES a nivel de toda Europa, ¿no? Y lo que se ve es que en apenas 30 años está habiendo cambios en la diversidad de los bosques, ¿vale? ¿Son pequeños los cambios? Sí, pero es que ha pasado 30 años solo, ¿vale? ¿Y qué es lo que está pasando? Pues la mayoría de los cambios son a una reducción en la diversidad funcional de los mismos, ¿vale? En este estudio de Vayreda, en la península ibérica, lo que hace es ver, con datos del inventario forestal español, el número de parcelas que están siendo colonizadas por especies de hoja ancha
y el número de coníferas y el número de parcelas en las que están desapareciendo coníferas y especies de hoja ancha, ¿vale? Y lo que ves es que en general está habiendo una sustitución de las coníferas por las especies de hoja ancha, ¿vale? Eso tanto en gradientes altitudinales como en gradientes latitudinales y longitudinales. Aquí quiero hacer un inciso porque no quiero tampoco que todo esto de aquí lo asociéis con el cambio climático. Aquí hay una componente muy importante que es la gestión forestal, ¿vale? Y que podría explicar precisamente estos cambios que aquí observáis, ¿vale? Bueno, y a todo esto, ¿qué hay que sumarle? Pues hay que sumarle que cada vez la frecuencia y la magnitud de los eventos de sequía extremos, ¿vale?, va a ser mayor. Y esto es muy importante y luego es una de las cosas que vamos a ver en los ejemplos, el efecto de lo que en inglés se conoce como las hotter droughts, ¿no?, que son eventos de sequía con temperaturas muy elevadas, ¿vale? Bueno, ya hemos terminado la introducción, que casi que es la mitad de la charla. Pero bueno, creo que era importante poner un poco en contexto todas estas diferencias entre las especies y demás y los escenarios que tenemos, las proyecciones que hay para la región mediterránea. Simplemente aquí hacer muy breve un inciso metodológico en cuanto al estudio de la vulnerabilidad, ¿vale?, y del tipo de preguntas que nosotros nos podemos hacer, ¿vale? El tipo de pregunta que nosotros nos podemos hacer sobre la vulnerabilidad de nuestras masas está muy determinado por la escala espacial y por la escala temporal de nuestros datos, ¿vale? Afortunadamente la tecnología avanza mucho y muy rápido y ahora tenemos toda la detección y demás que nos permite hacer valoraciones a escala planetaria incluso, ¿vale? Sin embargo, bueno, es una tecnología que lleva pocos años, por lo tanto la escala temporal no es tan amplia, ¿vale?, como igual nos gustaría a nosotros. Tenemos lo de siempre, ¿no?, los datos de campo, ¿no?, los datos que nosotros tomamos en el campo y que ahí tenemos como una especie de trade-off entre la escala espacial que podemos abarcar y la escala temporal que podemos abarcar, ¿vale? Los datos de inventario. Afortunadamente tenemos los datos de los inventarios forestales nacionales que ya van por la cuarta revisión. En estos datos hay lo que se llaman parcelas permanentes, que se miden siempre, por lo tanto tenemos ahí una componente temporal, que por ahora no es tan amplia tampoco como nos gustaría. ¿La componente espacial cuál es? Pues el territorio nacional, pero bueno, como los inventarios forestales existen en distintos países, pues colaborando y tal, puedes aumentar esa escala espacial, ¿vale? Luego tenemos los datos de dendro, ¿vale?, que lo que hacemos es abarcar una escala temporal grande y, de nuevo, si colaboras con muchos investigadores, pues al final la escala espacial también la puedes aumentar, ¿vale? Y luego tenemos los datos históricos, que no os voy a contar nada ahora y os lo voy a contar luego, ¿vale? Lo dejamos ahí un poco Vale, pues voy con la parte un poco ya de ejemplos de estudios que hemos llevado a cabo y que estamos en la actualidad llevando a cabo, ¿vale? Y estos estudios principalmente lo que hacemos es evaluar la vulnerabilidad, ¿vale? Aunque sí es verdad que esta evaluación de la vulnerabilidad y los resultados que nosotros obtenemos tienen implicaciones prácticas para la gestión y en concreto la gestión adaptativa de los sistemas forestales, ¿vale? Entonces, conforme os voy contando los ejemplos, os voy a intentar también dar un poco esa aplicación de los resultados que hemos obtenido, ¿vale? El primer estudio que os voy a mostrar pues no es un ejemplo muy preciso de evaluación de la vulnerabilidad, pero bueno, os lo quiero mostrar porque lo que hemos hecho es ver cuál es la evolución de las masas forestales con los inventarios, ¿vale?, en cuanto a estructura y demografía, ¿no? Entonces nos da una idea de lo que está pasando en los bosques y nos puede poner un poco en contexto para luego lo que vamos a ver, ¿vale? Lo que os he comentado antes, ya vamos por la cuarta revisión de del Inventario Forestal Nacional y desde la segunda revisión tenemos estas parcelas permanentes, ¿vale? Entonces, esto nos permite evaluar lo que os he dicho
en una escala ya temporal que va, pues depende de las parcelas y tal, entre 25, 30, 35 años, ¿vale? Bueno, el inventario seguro que lo conocéis todos. Bueno, pues en este trabajo de Julen Astigarraga, lo que estamos viendo es qué está pasando de un inventario a otro en cuanto a la estructura de los bosques, de las principales masas forestales que tenemos y también de demografía, ¿vale? Aquí están todas las... Bueno, hemos hecho 3 tipos de bosques, ¿vale? Si os queréis, la tendencia es la misma en todos los tipos de bosques, pero bueno, si os fijáis en las barras amarillas son en concreto las coníferas, ¿vale? Que es donde estarían todos los pinares, ¿vale? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que nos estamos encontrando? Bueno, pues que está disminuyendo la densidad de las masas forestales, ¿vale? Y a la vez está aumentando el área basal y el diámetro medio de los individuos, ¿vale? Es decir, tenemos árboles más grandes, ¿vale? Y además está disminuyendo la heterogeneidad de tamaños en las masas, ¿vale? Es decir, esto que es el coeficiente de variación del DBH de los individuos está disminuyendo, ¿vale? Es decir, tenemos masas menos densas, con una área basal mayor, ¿vale? Y más homogéneas en cuanto a tamaños. Otra de las cosas que hemos evaluado ha sido cambios en demografía. Aquí ya no tenemos 3 puntos temporales. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es evaluar lo que pasa entre el inventario 3 con respecto al 2 y en lo que pasa en el inventario 4 con respecto al 3. Y calculamos la tasa de crecimiento, es decir, cuánta área basal ha aumentado esas parcelas, y la tasa de mortalidad, ¿vale? Y lo que vemos es que la tasa de crecimiento, aunque sigue siendo positiva entre el inventario 3 y el 4, ya la tasa es menor con respecto a lo que pasó entre el 2 y el 3, ¿vale? Es decir, este crecimiento que está aumentando, pero ya está aumentando menos que lo hizo entre el inventario 2 y el 3. Y con la mortalidad lo que ocurre es lo contrario. La tasa de mortalidad está aumentando, ¿vale? De la última revisión a la anterior hay una mayor mortalidad que en las revisiones anteriores, ¿vale? Bueno, pues este es un poco el contexto, ¿vale? Ahora cambiamos completamente y os voy a hablar de un estudio que hemos hecho en cuanto a ver cuál es, cómo cambia la productividad forestal en cuanto al clima, ¿vale? Pero antes os tengo que contar de dónde hemos sacado esos datos. Esos datos los hemos sacado de los archivos históricos que comentaba anteriormente. ¿Cuáles son esos archivos históricos? Las ordenaciones de monte, ¿vale? Bueno, no os voy a contar lo que es una ordenación de monte, que es de sobra sabéis lo que es, ¿vale? Simplemente deciros que en estas ordenaciones de monte, las cuales eran revisadas aproximadamente cada 10 años, ¿vale? Lo que se hacía era una valoración de lo que había en el monte y se establecía una serie de medidas, un plan de gestión, etcétera, ¿vale? Claro, para evaluar los recursos del monte había que saber qué es lo que había allí. ¿Cómo se hacía esto? Bueno, pues apeaban lo que llamaban los árboles tipos, esto lo sabéis, que van por clases diamétricas, establecía una serie de relaciones, de ecuaciones alométricas con el volumen de madera y tal, y a partir de ahí luego se sabía lo que había en las distintas unidades de ordenación del monte en concreto que fuera, ¿vale? Y esto se hacía cada 10 años, por lo tanto ahí tenemos una escala temporal muy amplia con unos datos muy buenos, porque en algunos casos, en las ordenaciones más antiguas que tenemos, que son del finales del siglo XIX, se medían todos y cada uno de los árboles que había en el monte, ¿vale? Para que os hagáis una idea de lo valioso que son estos datos, ¿vale? Que no ha sido fácil obtenerlos, ¿eh? Ha habido que ir a los archivos históricos y hacer fotos de cada una de las páginas de las ordenaciones y luego estas tablitas pasarlas a un Excel, ¿vale? De forma manual. Bueno, esos datos nos han permitido publicar este artículo que creo que es muy interesante, en el que evaluamos cómo la productividad forestal de distintos montes continentales de la península ibérica, concretamente son Balsaín, Navafría,
Aguilafuente, Cuéllar y Palancares, ¿vale? Que son montes de pino, son pinares donde hay pinaster, hay nigra y hay silvestris, ¿vale? Bueno, pues con esos datos hemos podido evaluar cómo la productividad forestal de estos montes está influenciada por dos oscilaciones climáticas que se llaman de alta frecuencia, que son a escala global, ¿vale? ¿Cuáles son estas oscilaciones? Pues estas oscilaciones son la AMO, que es la oscilación multidecadal del Atlántico, que está influenciada por diferencias en la temperatura del océano Atlántico entre determinados puntos, ¿vale? Y es una oscilación que va tomando, bueno, aquí está mejor, va tomando valores negativos y valores positivos de forma cíclica cada 15, 20 años, etcétera, ¿vale? Y por otro lado tenemos la NAO, que es la oscilación del Atlántico Norte, que está influenciada por diferencias en cambio de presión y tal, entre puntos del océano, y que tiene una frecuencia en las oscilaciones algo menor que la AMO, ¿vale? ¿Y por qué? Bueno, y preguntaréis, ¿por qué evaluáis el efecto de estas oscilaciones en la productividad? Pues muy fácil, porque estas oscilaciones son cíclicas. Entonces nosotros más o menos, los modelos, son capaces de predecir qué va a pasar con estas oscilaciones en el futuro, bueno, si estamos más o menos en las situaciones de ahora, ¿no? Entonces, si conocemos cuál va a ser el efecto de estas oscilaciones en el futuro y sabemos cuál es el efecto de estas oscilaciones sobre la productividad forestal, somos capaces de adelantarnos a lo que va a pasar en los montes que nosotros gestionamos, ¿vale? Bueno, pues estas oscilaciones tienen una influencia sobre el clima, ¿vale? A escala global. Yo os voy a contar lo que sucede en la península ibérica con estas oscilaciones, ¿vale? Aquí lo que tenéis, esto es el efecto de la NAO, ¿vale? Sobre la temperatura y sobre la precipitación. La NAO actúa como un interruptor, ¿vale? Cuando la NAO es positiva, el interruptor está apagado y los aires húmedos del Atlántico no pueden entrar en la península ibérica. Es el anticiclón de las Azores, ¿vale? Está el anticiclón instalado en la península, entran los aires del Atlántico y los manda hacia el norte y las precipitaciones no entran, ¿vale? Bueno, ¿qué ocurre con las temperaturas? ¿Cuándo pasa eso? Pues que tenemos temperaturas más extremas, tanto en inviernos, heladas, como en verano, pues temperaturas muy altas. ¿Y qué ocurre con las precipitaciones? Pues evidentemente hay una disminución de las precipitaciones, ¿vale? ¿Qué ocurre cuando la NAO se debilita? Pues que deja entrar el aire húmedo del océano, por lo tanto tenemos unas temperaturas mucho más moderadas y tenemos una mayor precipitación, ¿vale? La AMO, bueno, este gráfico es más complicado. Aquí lo que os muestro es qué pasa cuando la AMO está en valores positivos, ¿vale? Para ir resumiendo. Y aquí tenéis el efecto sobre la temperatura y aquí tenéis el efecto sobre la precipitación. Y esto es de forma trimestral, aquí en primavera, en verano y en otoño, ¿vale? No está el invierno, pero bueno. ¿Qué pasa cuando tenemos AMO positivo? Pues cuando tenemos AMO positivo lo que tenemos son, en verano, olas de calor y sequías, ¿vale? Y en invierno lo que tenemos son temperaturas muy frías y tormentas, ¿vale? Bueno, una vez que más o menos he puesto en contexto de cuál es el efecto de la NAO y la AMO sobre el clima, vamos a ver ahora cuál es el efecto de la NAO y de la AMO sobre la productividad forestal. ¿Cuál ha sido nuestra contribución aquí? Pues porque el efecto de la AMO y de la NAO ya se sabía cuál era. Nuestra contribución ha sido ver que existe una interacción entre ambas sobre la productividad, ¿vale? Entonces, aquí tenéis, en este gráfico en 3 dimensiones, tenéis la productividad, ¿vale? Como incremento en volumen de madera, la NAO y la AMO, ¿vale? Y aquí, en estos gráficos de aquí, que lo que está representado no se ve muy bien, pero aquí lo que tenéis es la precipitación en escala de grises, la precipitación del invierno, y aquí en escala de grises la precipitación de la temperatura del invierno en función de los valores de la AMO y de los valores de la NAO, ¿vale?
¿Qué ocurre aquí? Aquí tenemos los valores de productividad forestal menores, ¿vale? Cuando la AMO es negativa y cuando la NAO es negativa. ¿Qué sucede en el clima? Aquí, pues lo que sucede es que hay mucha precipitación en invierno, pero que las temperaturas son muy extremas, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos? Heladas, ¿vale? Efecto negativo sobre la productividad, y también tenemos mucha precipitación, pero esa precipitación son en la mayoría tormentas de nieve que, como sabéis, bueno, pues puede producir mortalidad y demás, ¿vale? ¿Qué ocurre aquí? Máxima de productividad. ¿Cuándo tenemos la máxima productividad? Cuando la AMO es positiva, pero la NAO es negativa. ¿Y esto con qué se corresponde? Pues se corresponde con precipitaciones altas en inviernos, pero temperaturas moderadas. Ya esas precipitaciones no son tanto en forma de tormenta, no son tanto en forma de nieve, ¿vale? Y lo que tenemos son temperaturas moderadas que para masas forestales continentales tienen un efecto positivo sobre el crecimiento, ¿vale? Sobre todo si estamos hablando de temperatura del invierno, ¿vale? Aquí en este punto C que tenemos, que os lo pongo, pues tenemos también una reducción en la productividad, y esa reducción en la productividad es fruto de tener temperaturas altas y precipitaciones muy, muy bajas, ¿vale? Es decir, sequías, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué nos permite esta oscilación? Y sabiendo cuáles son los ciclos que toman estas oscilaciones, nosotros podemos adaptar la gestión de estas masas. Por ejemplo, si sabemos que lo que vamos a tener es, en los próximos 10 años, es un periodo donde la NAO y la AMO van a ser positivas y por tanto vamos a tener olas de calor y sequías, bueno, pues podemos pensar a lo mejor en reducir la competencia en las masas, etcétera, ¿vale? Es decir, podéis tomar decisiones en base al efecto que el clima a escala global tiene sobre la productividad, ¿vale? Lo siguiente que nos preguntamos es, vale, esto lo hemos visto con los datos estos históricos, que bueno, son un poco a escala, podemos decir, un poco a escala de masa, ¿no? Escala de paisaje incluso, ¿no? Pero claro, podemos detectar este efecto en los individuos, ¿vale? Y eso fue lo que hicimos en este trabajo con Dendro, ¿vale? Lo que hicimos fue tomar en un bosque continental de Pinus pinaster, tomamos pues eso, testigos de madera y evaluamos, reconstruimos las series de crecimiento y vimos cuál era el efecto de la AMO y de la NAO. Pero además, al trabajar a nivel de individuo, nos permite hacernos otro tipo de preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es el peso relativo del clima en el crecimiento con respecto a otras variables que antes, a escala de masa, no podíamos tener en cuenta, ¿vale? Y para eso utilizamos estos modelos que parecen muy complicados, que son los modelos de ecuaciones estructuradas, que esto simplemente es, en vez de una sola regresión, pues son un conjunto de regresiones, ¿vale? En los que tienes variables que en unas regresiones son variables respuestas y en otras son explicativas, y por lo tanto te permite evaluar efectos directos e indirectos de estas variables sobre otras, ¿vale? Voy a intentar explicaros esto un poquito. Nuestra variable de interés aquí es esta, que es el crecimiento, ¿vale? Crecimiento en los anillos de los árboles, crecimiento anual, ¿vale? ¿Cuáles son nuestras hipótesis? Que este crecimiento está influenciado por una serie de factores endógenos del propio individuo, como es el tamaño, ¿vale? Sabemos que el tamaño, la edad en este caso, ¿no?, de los individuos tiene un efecto sobre el crecimiento, ¿no? También está influenciado por una serie de elementos climáticos locales, como son pues, la temperatura de ese año, la precipitación de ese año, la aridez de ese año, etcétera, ¿vale? Y luego tenemos las oscilaciones climáticas. Aquí tenemos otra oscilación más, que es la MOI, que es el del Mediterráneo y tal, que nuestra hipótesis es que tiene un efecto sobre el crecimiento, pero que no es directo, sino que es indirecto a través de la modificación del clima local, ¿vale? ¿Me seguís, no? Y luego tenemos, lo que es interesante,
tenemos aquí el efecto del cambio climático, ¿vale? Que nosotros también pensamos que tiene un efecto sobre el crecimiento, pero que este crecimiento es también indirecto a través de la modificación de las condiciones climáticas locales, ¿vale? Bueno, pues el primer resultado que obtuvimos con este enfoque es que el efecto del clima sobre el crecimiento es muy pequeñito en comparación con el efecto de la edad, ¿no? Pero bueno, esto es lógico, ¿no? Los humanos, la tasa de crecimiento, pues depende fundamentalmente de la edad, ¿vale? Si luego te has alimentado mejor o te has alimentado peor, pues, o determinados factores genéticos, pues eso te hace que crezcan más o crezcan menos, ¿no? Pero la tasa de crecimiento principalmente está determinada por la edad, ¿no? Y lo que tenemos es que el efecto de las oscilaciones climáticas sobre el crecimiento a través de la modificación de las condiciones locales del clima es comparable con el efecto del cambio climático. Fijaros lo que nos permite esto y la importancia de esto teniendo en cuenta los resultados que hemos obtenido anteriormente, ¿vale? Es decir, conocer estas oscilaciones climáticas y trabajar con ellas, ¿vale?, nos permite estar considerando una influencia sobre el crecimiento de nuestros árboles comparable a la del cambio climático, ¿vale? Voy a seguir ahora con esto del crecimiento, condiciones climáticas, etcétera, pero ahora me voy a centrar en eventos de sequía, ¿vale? Y para eso os voy a mostrar una serie de estudios que hemos llevado a cabo y en los que todavía estamos trabajando en un área muy concreta que es, no sé si lo conocéis, que es Cuéllar, ¿vale? Cuéllar es un área continental en plena tierra de pinares, ¿vale?, y que es muy interesante para nosotros. ¿Por qué? Porque hay una serie de montes allí en el que coexisten 3 especies: Pinus nigra, Pinus silvestris y Pinus pinaster. Además, son 3 especies que, como hemos visto anteriormente, tienen unas características ecológicas y funcionales distintas, ¿vale? Entonces, es muy interesante para hacernos preguntas con respecto a la respuesta a la sequía, cómo estas distintas especies responden, ¿vale? Además de que coexisten en una zona donde la precipitación es de 450 milímetros y a una altitud de 800 metros, ¿vale? Esto, cuando lo he presentado en algún congreso y había gente que se dedicaba a trabajar con el Pinus silvestris, me ha mirado como raro, ¿no? Como diciendo, ¿estás seguro que allí que esos son Pinus silvestris? ¿Vale? Pues sí, son Pinus silvestris y están bien, ¿vale? O sea, no hay mortalidad, no hay... Hay unas áreas plantadas también. Es el cañón del Cega ese. El cañón del Cega, eso es, sí. Y hay un aviso... Sí, hay... Sí. Vamos, y la parte asociada al Cega está llena de avellanos, que también, o sea, que es un sitio muy curioso. De los pinos, los silvestres, están arriba de la duna, ¿no? O sea, en cuanto la duna empieza a tener una cierta altitud, desaparecen completamente. Eso sí. Ahora eso lo vamos a ver ahora. Pero me viene muy bien porque lo que me comenta de la duna son dunas continentales de arena, ¿vale? Por lo tanto, esta precipitación todavía es un sitio muy extremo, ¿vale? Porque es una precipitación baja sobre unas arenas que tienen una altura muy grande en algunas zonas, baja capacidad de retención de agua, etcétera, ¿vale? Bueno, pues esto es una foto aérea de la zona y si, como dice aquí, tenemos el cañón del río Cega, ¿vale?, que cruza este área, y si nosotros damos un paseo siguiendo la línea amarilla, lo que nos encontramos es esto, ¿vale? Nos encontramos una zona de dunas dominada por Pinus pinaster, ¿vale? Una zona de dunas donde las dunas ya alcanzan una altura bastante grande, donde hay Pinus pinaster a una densidad muy baja y en unas condiciones a veces muy precarias. Luego vamos a ver ahí un trabajo que os voy a mostrar. Asociado al río Cega tenemos bosque de ribera. Aquí en la ladera tenemos Silvestris nigra casi exclusivamente, y es aquí, ¿vale?, asociado
a dicho cañón, pero que las dunas, digamos, todavía no tienen la arena no tiene una altura considerable, donde nos encontramos esta zona de coexistencia, que es un ecotono, ¿vale? Entre este bosque un poco más atlántico, con especies más eurosiberianas, y este monte totalmente mediterráneo donde domina el pino resinero, ¿vale? Esta es la zona esta sería esta zona de aquí, ¿vale? Pues un bosque de pino resinero gestionado, típico, donde la resina es el principal aprovechamiento. Esta sería la zona de coexistencia, una zona un poco más naturalizada, ¿vale? Donde estarían presentes las 3 especies, etcétera, ¿vale? Bueno, pues ese es el contexto. Vale, pues aquí lo que hicimos fue reconstruir series de crecimiento en adultos mediante la dendro, ¿vale? Pero también en juveniles, ¿vale? ¿Cómo lo hicimos en juveniles? ¿Cortamos los árboles? No. Como es un sitio continental, es un clima muy continental, es un clima, bueno, Cuéllar sale todos los años en el telediario como uno de los sitios donde ha hecho más frío de España. Entonces la estación de crecimiento está muy limitada, ¿vale? Tanto por el frío como por el estrés hídrico. Entonces los pinos solo tienen una metida anual. Entonces esto nos permite ir midiendo las elongaciones entre los nudos, entre las ramas, y así podemos ser capaces de reconstruir pues, series de crecimiento, ¿vale? Bueno, vale, estos son los juveniles, ¿vale? Esto es un gráfico, aquí tenéis las elongaciones, aquí los distintos años evaluados, ¿vale? Desde el 2000 hasta el 2016, fijaros, fuimos capaces de reconstruir 16 años de datos para las 3 especies. Y luego también tenéis aquí en barritas la precipitación del año en concreto, ¿vale? Fijaros la sequía de 2005 y la sequía de 2012, que fueron sequías muy importantes, ¿vale? Veis los niveles de precipitación, son los menores de toda la serie, por debajo de 300 milímetros, ¿vale? Y lo que podéis observar en las elongaciones es que claramente disminuye en respuesta a esa baja disponibilidad hídrica, ¿vale? ¿Y qué es lo que pasa? No solo disminuye, sino que hay como un legado, ¿vale? En la recuperación, es decir, el año en el que llueve poco disminuyó mi crecimiento, pero al año siguiente no soy capaz de recuperar el crecimiento que yo tenía antes del evento de sequía, ¿vale? Y eso ocurre tanto en 2005 como en 2012. Aquí os he señalado otro año, que fue 2009, que aunque la precipitación no fue excesivamente baja, pero fue un año muy, muy, muy cálido, ¿vale? Por lo tanto, fue un año un poco limitante, ¿vale? Y aquí también veis que hay una cierta respuesta, ¿vale? Aunque la recuperación al año siguiente es casi total, ¿vale? Bueno, pues a mí lo que me llama la atención de este gráfico es que 2005, que fue un evento de sequía muy grande, que además se dio en toda la península y que está muy documentado el efecto negativo que tuvo sobre las masas forestales, pues que las 3 especies reaccionan de una forma más o menos similar, es decir, disminuyen su crecimiento, están un par de años ahí y tal, pero luego recuperan. Bueno, aquí el Nigra no lo hace tan bien, pero al final termina recuperando, ¿vale? Sin embargo, ¿qué pasa después de 2012? ¿Qué pasa después de que haya un segundo evento de sequía extremo solo 7 años después del anterior y con otro evento aquí en medio que tuvo un efecto negativo sobre la respuesta del arbolado? Pues que se produce un desacople en el crecimiento, ¿vale? Como lo veis aquí. Todas las especies responden negativamente el año de la sequía, pero Pinus pinaster, que es esta especie, esta rayita gris, al año siguiente ya recupera un poco y 2-3 años después del evento de sequía tiene los mismos niveles de crecimiento que anterior. ¿Quién lo hace peor? Pues Silvestri. Incluso 2 años después del evento de sequía, su crecimiento sigue disminuyendo, ¿vale?
tarda más en recuperarse. ¿Y quién lo hace de forma intermedia? Pues Pinus nigra, ¿vale? Y esto correlaciona muy bien con la distribución de las especies. La especie más mediterránea, bien, se recupera. La especie más eurosiberiana lo pasa mal, ¿vale? Bueno, esto es visualmente, hay que ponerle números, ¿vale? ¿Cómo le ponemos números? Pues con las ecuaciones de resiliencia y resistencia de Lloret, ¿vale? Resistencia, mi capacidad de mantener el crecimiento que yo tenía antes del evento de sequía el mismo año en el que se produce la sequía, ¿vale? Resiliencia, mi capacidad de recuperar los valores de crecimiento antes de la sequía una vez que el evento de sequía ha pasado, ¿vale? Bueno, 2005, aquí tenéis la resiliencia y la resistencia, nigra, Pinaster, silvestris, ¿vale? Hay pequeñas diferencias en resiliencia y no hay diferencias ninguna en resistencia. 2012, aquí ¿qué es lo que tenéis? Pues Pinus pinaster, la especie mediterránea, presenta una resiliencia y una resistencia mayor que las especies que antes llamé de montaña, ¿vale? Es decir, desacople en el crecimiento, mayor resiliencia, mayor resistencia a estos eventos de sequía, sobre todo cuando se van acumulando, ¿vale?, de la especie mediterránea con respecto a la anterior. ¿Qué pasa en adultos? ¿Vale? Estos son datos de Dendro, claro, aquí ya tenemos más años, ¿vale? Tenemos desde los años 50 hasta la actualidad. Esto lo tengo tapado queriendo, ¿vale?, para darle emoción. Eventos de sequías. En el año 74-75 hubo un par de años bastante secos, en los años 90 también, y los dos que os he comentado antes, 2005-2012, ¿vale? ¿Qué pasa en los años 70? Bueno, pues aquí veis, ahora el Pinaster es la naranja, ¿vale? Pues el Pinaster apenas sufre el evento de sequía en comparación con Silvestri y Nigra, ¿vale? ¿Qué ocurre en los años 90? Bueno, pues aquí ya les afecta más la sequía, ¿vale? Sin embargo, el Pinaster también se recupera, ¿veis?, mucho antes que Nigra y que Silvestri del evento de sequía, ¿vale? ¿Y qué pasa en 2005 y 2012? Pues al contrario que pasaba con los juveniles, aquí lo que hay es un acoplamiento total de las tasas de crecimiento. O sea, responden igual, ya seas Silvestri, ya seas Nigra o ya seas Pinaster, ¿vale? Es decir, el comportamiento es totalmente distinto a lo que pasa en los juveniles. En juveniles tenemos un desacoplamiento y en adultos lo que tenemos es un acoplamiento, una homogenización de la respuesta ante los eventos de sequía, ¿vale? Vamos a ver estos resultados de otra forma. Lo que hicimos fue ajustar un modelo de crecimiento con las condiciones climáticas y lo fuimos haciendo cada 10 años, ¿vale? Es decir, pillo 10 años, ajusto un modelo de crecimiento. Pillo otros 10 años, avanzando uno y ajusto otro modelo de crecimiento, ¿vale? Entonces, aquí tenéis los periodos. El primer periodo que evalúo, del 51 al 60, ambos incluidos. El segundo periodo, del 52 al 61, así me voy moviendo, y lo que voy viendo es cómo el clima afecta al crecimiento. Aquí lo que os represento es el parámetro, la pendiente del modelo de la temperatura, para la temperatura, ¿vale? Os he puesto la línea del 0 porque esto que tenéis aquí son los intervalos de confianza. Cuando veáis que los intervalos de confianza solapan con la línea del 0, es que la temperatura no tiene un efecto significativo sobre el crecimiento. Cuando esté por debajo, efecto negativo de la temperatura; cuando esté por arriba, efecto positivo de la temperatura, ¿vale? Bueno, ¿qué observamos? Aparte de que hay oscilaciones en el efecto, ¿vale?, vemos cómo a partir de los años 70, 80 sobre todo, la temperatura empieza a tener un efecto muy positivo sobre el crecimiento, ¿vale? Recordad, estamos hablando de pinares en cuella, continentales, ¿vale?, donde la temperatura
donde las temperaturas bajas son limitantes para el crecimiento, ¿vale? Sin embargo, ¿qué ocurre cuando nos metemos en la última década, donde ha habido dos eventos de sequía bastante próximos en el tiempo y que han sido bastante perjudiciales? Pues esto es lo que pasa con el parámetro de la temperatura, se desploma, ¿vale? De tener un efecto positivo sobre el crecimiento pasa a tener un efecto muy negativo sobre el crecimiento. Efecto que no, como podéis observar, no se observa en toda la serie de datos, ¿vale? Este parámetro es el índice de aridez. Ojo, es el índice de aridez de la UNESCO, que es precipitación partido por evapotranspiración. Es decir, cuando el índice de aridez es muy alto, es que llovió mucho, ¿vale? Es contraintuitivo, ya lo sé. Pero no es mi culpa, es culpa de la UNESCO. Pero bueno, entonces, cuando esto está en positivo, significa que los años secos crezco menos y los años húmedos crezco más, ¿vale? Cuando esté en negativo sería el contrario. Bueno, pues obviamente, durante todo el periodo de estudio, el árbol responde positivamente a la precipitación, ¿vale? Y los años en los que llueve poco, crece poco, y en los que llueve más, crece más. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando llegamos a la última década? Pues esto, que el parámetro empieza a tener una influencia que la aridez, o sea, las condiciones climáticas del año empiezan a tener una influencia muy grande sobre el crecimiento, ¿vale? Una influencia muchísimo mayor a la que tenemos durante todo el periodo, ¿vale? Vale, pues entonces, lo que hicimos fue, oye, ¿y por qué no probamos aquí en este periodo, que es donde tenemos este salto, por qué no probamos qué pasa con la interacción entre la precipitación y la temperatura? Porque claro, son dos cosas que interaccionan entre sí, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues lo tenemos aquí, ¿vale? En escala de grises sería el crecimiento. Aquí la temperatura está estandarizada, ¿vale? Así que estos no son valores absolutos, simplemente aquí más temperatura y aquí menos temperatura. Y la aridez también, el índice de aridez también estandarizado, ¿vale? Aquí, valores positivos, recordad, llueve más, ¿vale? Bueno, pues lo que observamos es que el crecimiento, ¿cuándo es menor el crecimiento? Cuando llueve poco y cuando la temperatura es muy alta. ¿Cuándo es el crecimiento mayor? Cuando llueve mucho y la temperatura es baja. Y esto, si os acordáis de lo que os enseñé de la AMO y de la NAO, es lo contrario, ¿vale? Acordaros que en la AMO cuando veíamos el efecto de la AMO y de la NAO, lo que veíamos es que cuando más crecía, cuando la productividad era mayor, era cuando las temperaturas eran altas, ¿vale? Es decir, está cambiando el efecto que la temperatura tiene sobre la productividad. Cuando hemos estado en unas condiciones climáticas en las que se sucedían las sequías, porque estamos en clima mediterráneo, pero que estas no eran tan extremas ni tan próximas en el tiempo, la temperatura en general tenía un efecto positivo. Cuando estas sequías empiezan a ser extremas y empiezan a ser más frecuentes, entonces la temperatura actúa de una forma negativa sobre el crecimiento, ¿vale? Hay un cambio en el efecto que la temperatura puede tener. Vale, esto es a nivel de individuo, pero ¿cómo podemos evaluar esto a nivel de comunidad? ¿Vale? De comunidad me refiero teniendo en cuenta las 3 especies, etcétera, ¿vale? Bueno, pues esto es una colaboración con Joaquín Calatayud, que es un experto en redes de interacción, ¿vale? ¿Conocéis las redes de interacción de especies? A ver, por ejemplo, cuando se muestran comunidades, imaginaros una comunidad de pastos, ¿vale? Yo voy con mi cuadra, lo tiro,
veo la abundancia de cada una de las especies, me muevo X metros, me hago otro plot, miro la abundancia que hay y así me hago pues 100 plots, ¿vale? Entonces, estos puntitos que veis aquí serían especies. Cuando dos especies tienden a aparecer en el espacio juntas con una frecuencia mayor a la que podemos esperar de forma aleatoria, pues decimos que tienden a coexistir. Y en las redes de interacciones tendrían un link, ¿vale? Una flechita de esta, ¿vale? Entonces, esto da lugar a dos tipos de estructuras, ¿no? De redes, ¿no? Esta red en el que todas las especies interaccionan con todas las especies, ¿esto qué sería? Pues sería un pacto en el que en todos los plots que nosotros hemos hecho hemos encontrado las mismas especies siempre, y en unas abundancias muy similares, ¿vale? Y por otro lado tenemos este tipo de estructura de redes, que es una estructura que nosotros llamamos modular, ¿vale? En el que estas especies de aquí tienden a aparecer juntas, estas tienden a aparecer juntas y estas tienden a aparecer juntas, ¿vale? Es decir, se forman como grupitos de especies que tienden a coexistir entre ellas, pero que no coexisten con las demás, ¿vale? Esto sería redes de interacción en comunidades. ¿Qué hemos hecho nosotros? Pues nosotros no tenemos plots, lo que tenemos son intervalos de 10 años de crecimiento, ¿vale? Esos serían nuestros plots. Y no tenemos especies, lo que tenemos son árboles, ¿vale? Entonces, si dos árboles siempre tienden a reaccionar, a tener unas tasas de crecimiento parecidas en estos intervalos de tiempo que nosotros hemos evaluado, van a tener un link. Y si responden de forma diferente, pues lo que van a estar es distribuidos en módulos. Por ejemplo, árboles, por lo que sea, que crecen mucho en unos determinados años y otros que crecen muy pocos, pues van a tender a formar módulos distintos, ¿vale? En estas redes. Pues bien, esta modularidad se puede medir, ¿vale? Entonces, lo que hemos hecho ha sido ver la modularidad en nuestro estudio en función de de los mismos intervalos de tiempo que os he mostrado antes, ¿vale? Aquí tenéis, la modularidad la tenéis en negro, ¿vale? La temperatura en rojo y la aridez, según la UNESCO, recordad, valores altos de aridez, más precipitaciones, en azul, ¿vale? ¿Qué observa? La aridez pues ha ido oscilando, ¿no? Durante todo el periodo de estudio, ¿no? ¿Qué pasa con las temperaturas? Las temperaturas han ido, fijaros en el aumento de las temperaturas, ¿vale? Es decir, casi de forma lineal han aumentado año tras año, ¿vale? Hasta situarse en la última década en valores bastante elevados de temperatura. Pues bien, ¿qué sucede con la modularidad? Pues bien, tenemos que durante un primer periodo valores muy altos de modularidad, es decir, hay grupitos de árboles que crecen mucho, otros que crecen menos, otros que responden de forma negativa, otros, ¿vale? O sea, concretando heterogeneidad en las respuestas, ¿vale? ¿Qué sucede cuando las temperaturas empiezan a crecer, a aumentar y las precipitaciones son bajas? Pues que esa modularidad empieza a descender, ¿vale? ¿Y qué sucede cuando entramos en la época en la que estamos en temperaturas muy altas y en las que está habiendo eventos de sequía? Pues que la modularidad se desploma, ¿vale? Es decir, la respuesta se homogeniza en toda la comunidad. Da igual que seas Pinus pinaster, silvestris, da igual tus características ecológicas, da igual si eres un árbol grande, si eres un árbol pequeño, da igual. La respuesta al clima, o la respuesta en esos años, es la misma en toda la comunidad. Hay una sincronización en las respuestas, ¿vale? Y una homogenización de las respuestas. Vale, bueno, ya el último ejemplo de estudio. O sea, ya no sé cuánto tiempo llevo. ¿Sí? Vale,
aquí lo que hicimos en este estudio fue precisamente ver cuál es el efecto de estos eventos extremos de sequía, de esta acumulación de eventos de sequía, sobre un aspecto clave de la gestión forestal, que es garantizar la regeneración, ¿no? Y esto lo hicimos, si recordáis el corte este que os puse de la zona esta de Cuéllar, esto lo hicimos en lo alto de la duna. De hecho, aquí podéis ver el estado de muchos de los árboles, porque es un lugar duro para vivir y para crecer, ¿vale? Y que parecen más un matorral que un pino, ¿vale? O una sabina rastrera que un pino, ¿vale? Bueno, pues el tipo de gestión que se hace en estos montes es el aclareo sucesivo uniforme, ¿vale? El shelter bush este, que bueno, ya sabéis, ¿no? Se van haciendo claras, pero se van dejando árboles adultos, que en este caso, en ambientes extremos como este, no solo son fuentes semilleras que garantizan que haya semilla para la regeneración, sino que además facilitan el desarrollo de los juveniles, ¿vale? Y por tanto, la regeneración. De hecho, si os vais y medís, aquí lo que hicimos fue, en un plot grande, vimos dónde estaban posicionados cada uno de los adultos, estos son sus copas, y los puntitos son los juveniles. Y evidentemente, ahí la mayoría de los juveniles se encuentran o bien debajo de la copa o en las inmediaciones de la copa, ¿vale? Y no es un aspecto solo de la lluvia de semilla que le pueda llegar, ¿no? Porque lo hicimos también para distintas clases de edades y siempre se ve esta distribución. De hecho, cuando los árboles ya tienen 20 años, la mayoría de los árboles, casi el 95%, se encuentran dentro o en las inmediaciones de la copa, ¿vale? Bueno, pues lo que nos planteamos, precisamente midiendo elongaciones de individuos juveniles que estaban debajo de la copa de los adultos y fuera de la copa de los adultos, fue evaluar la resiliencia y resistencia en función del microhábitat a los eventos de sequía, ¿vale? Bueno, evidentemente el crecimiento fue mucho mayor de los árboles que estaban debajo de la copa con respecto a los que estaban afuera. Ya habéis visto cómo son muchos de los árboles de estos que nos encontrábamos fuera, ¿no? Y aquí tenéis señalado en grises los dos eventos de sequía. Y como podéis ver, pues ante un primer evento de sequía se produce una disminución del crecimiento en los individuos que están en ambos microhábitats y la recuperación del crecimiento de aquellos individuos que están debajo de los árboles, de los adultos, de los padres, es mayor que la de los que están fuera, ¿vale? Sin embargo, ante un evento de sequía, ante un segundo evento extremo de sequía, ¿qué es lo que ocurre? Que sigue habiendo esa diferencia, pero que ya no es tan evidente como antes, ¿vale? De hecho, cuando analizamos la tasa de crecimiento en función de la edad de los individuos, lo que tenemos es que para los individuos debajo de la copa de los adultos tienen unas tasas de crecimiento iniciales bastante rápidas, pero que luego llegan a una saturación, y de lo que pasa con los individuos que están fuera de los adultos es que al principio lo pasan muy mal, pero luego las tasas de crecimiento con la edad se disparan. Probablemente, conjeturas, aquí estén invirtiendo en raíces todo lo que pueda, ¿no? Y cuando llega un momento en el que bien alcanzan una cierta profundidad y tal, y entonces ya pues empiezan a desarrollarse mejor, ¿vale? Bueno, ¿qué pasa cuando analizamos los patrones de resiliencia y de resistencia? Pues tenemos que a la sequía de 2005 los árboles que están debajo de los adultos son más resistentes y más resilientes que los que están fuera. Sin embargo, en 2012 ocurre lo contrario. Son los árboles que están fuera los que son más resilientes y más resistentes a eventos de sequía. Es decir, fijaros, está cambiando
cambia la dirección de las relaciones entre individuos adultos e individuos juveniles. Pasan de una facilitación ante eventos de sequía a una competencia, ¿vale? Y claro, evidentemente, para la gestión, para garantizar la regeneración, pues tiene una serie de implicaciones, ¿vale? Bueno, voy terminando, que ya estaréis cansadísimos de mí. Voy a hablar muy poco de medidas de gestión. Simplemente, bueno, pues como había puesto en la charla vulnerabilidad y adaptación, pues bueno, por cumplir con esa parte de adaptación, simplemente mostraron un poquito las principales medidas de gestión que hay en un contexto de aumento de la aridez, y también luego haré un pequeño inciso para hablar de los rodales mixtos, porque más que nada porque es un poco la línea de investigación que estoy empezando ahora, ¿vale? Bueno, en función de cuándo se haga la gestión, podemos hablar de prácticas de gestión antes de las perturbaciones, es decir, preparar a nuestra masa forestal para el caso de que le llegue una perturbación, y luego una serie de medidas de gestión una vez que, desgraciadamente, esta perturbación nos ha afectado a nuestra masa forestal, ¿vale? Y principalmente los objetivos de estas medidas son disminuir los riesgos, aumentar la resistencia y aumentar la recuperación, es decir, la resiliencia, ¿vale? Entonces, os he dividido las medidas de gestión entre lo que yo considero que son gestión a corto plazo, ¿vale? O sea, mirando a corto plazo, y gestión a largo plazo, ¿vale? Gestión a corto plazo, ¿qué tenemos? El aclareo, ¿no?, de las masas, ¿vale? El manejo del sotobosque, el aumento de la heterogeneidad espacial dentro de las masas, pero también a escala de paisaje, ¿vale? Esta os la pongo aquí un poco en medio. ¿Qué más tenemos? La diversificación, siguiendo pues la migración asistida, no solo de especies, sino poblacionales, ¿vale? Diversificación de especies, diversificación genética y la promoción de los rodales mixtos, ¿vale? Todos ellos pues tienen una serie de influencias sobre la reducción del riesgo de incendios forestales, de plagas, aumentar la resistencia a la sequía y aumentar en general la resiliencia de nuestras masas, ¿vale? Bueno, ahora mismo pues estoy trabajando un poco en rodales mixtos, ¿vale? Y rodales mixtos, pero desde el punto de vista de la respuesta que las especies y los individuos tienen a la sequía cuando crecen con compañeros de su misma especie a cuando lo hacen con compañeros de especies distintas, ¿vale? ¿Y por qué nos planteamos este tipo de cosas? Pues sabemos que en general la función de los ecosistemas está correlacionada positivamente con la riqueza, con la biodiversidad, ¿vale? De hecho, hay trabajos que demuestran que los servicios ecosistémicos de los bosques se incrementan, la mayoría de los casos se incrementan, con la riqueza de especies de los mismos, ¿vale? Y sobre todo, la productividad aumenta con la biodiversidad, ¿vale? Aunque es verdad que llega un momento en el que se satura, pero esto es principalmente porque el principal mecanismo que hay detrás de la relación positiva entre productividad y biodiversidad es la complementariedad entre especies, ¿vale? Es decir, una masa forestal va a ser capaz de aprovechar mejor los recursos que hay, la luz, los nutrientes, el agua, si cada una de las especies que lo componen, o cada uno de los individuos que los componen, aprovecha los recursos de una manera distinta que no interfiere a cómo lo hace el otro, ¿vale? Por lo tanto, muchas veces el efecto positivo de la biodiversidad no es tanto el de las riquezas de especies, sino el de la diversidad funcional, ¿vale? En forma, pues eso, de aprovechar los recursos. Bueno, esta relación biodiversidad-productividad en bosques mediterráneos, pues no parece tan evidente como en otros tipos de bosques, ¿vale? Hay estudios que hablan de que conforme menos productivo sea el sitio, mayor va a ser la relación entre la biodiversidad
y la productividad. Hay estudios hechos en bosques mediterráneos, como este de Vila Cabrera, en el que demuestra que la productividad de los rodales mixtos es mayor que la de sus respectivos rodales monoespecíficos, ¿vale? Y hay otros estudios basados en metaanálisis que nos dicen que esta mayor productividad de los bosques mixtos con respecto a los monoespecíficos, este overyielding, ¿vale? No es significativo o no es evidente cuando la precipitación es muy baja, es decir, en zonas áridas o en zonas semiáridas, ¿vale? Por lo tanto, aquí hay todavía un campo de trabajo porque no está tan demostrado como parece, ¿vale? Entonces, la idea un poco que nosotros tenemos es que una de las cosas que explicaría que hubiera mayor productividad en los bosques mixtos, en los rodales mixtos con respecto a los monoespecíficos en ambientes mediterráneos, es que fueran más resilientes y más resistentes a los eventos de sequía. Es decir, si viene un evento de sequía y yo soy capaz de recuperar mi productividad mucho antes en un rodal mixto que en un rodal monoespecífico, pues voy a tener una productividad al final mayor y una estabilidad en el crecimiento mucho mayor en el tiempo, ¿vale? Y en este sentido, la relación entre biodiversidad y estabilidad en la productividad de los ecosistemas sí se ha demostrado para muchos tipos de ecosistemas, ¿vale? Sin embargo, para bosques no está tan estudiado y en el caso de bosques mediterráneos existen solo 2 o 3 trabajos, ¿vale? Y además que tienen un poco resultados contradictorios. Por ejemplo, hay especies que se ven beneficiadas, que tienen mayor resistencia y resiliencia a eventos de sequía cuando están en rodales mixtos que cuando están en monoespecíficos. Para otro tipo de especies no hay una relación clara. Muchas veces esto cambia si estamos en una escala de comunidad o estamos en una escala de población o estamos en una escala de individuos, ¿vale? Entonces, bueno, aquí hay todo un nicho de investigación con respecto a demostrar estas relaciones, productividad, biodiversidad, estabilidad, biodiversidad en ambientes mediterráneos, en bosques mediterráneos, ¿vale? Y bueno, como he dicho muchas cosas, pues voy a señalar unas pocas para que os acordéis. Bueno, lo que hemos visto al principio, las especies de pinos autóctonas presentan unas características ecológicas distintas entre ellas, tolerancia a heladas, tolerancia a sequía, capacidad de enraizamiento, etcétera, que explican o que se correlacionan muy bien con la segregación que muestran en condiciones naturales ante gradientes altitudinales y de aridez. Teniendo en cuenta estas características y sabiendo los escenarios de cambio climático y las proyecciones de cambio climático que tenemos para el área mediterránea, pues podemos pensar que las especies de montaña, lo que yo llamaba especies de montaña, silvestris, nigras, uncinata y tal, van a mostrar una mayor vulnerabilidad que las especies mediterráneas, ¿no? Los datos, el trabajo este que os he mostrado, con datos del inventario forestal, indican que hay un aumento de la mortalidad, de la tasa de mortalidad en pinares mediterráneos y que hay también una disminución en la heterogeneidad de los mismos, ¿vale? Como hemos visto, los individuos juveniles son más vulnerables a los eventos de sequía que los adultos, ¿vale? Y que además la respuesta es diferencial, mientras que los individuos juveniles, en respuesta al aumento de la frecuencia y magnitud de los eventos de sequía, muestran un desacoplamiento, una distinta respuesta entre las distintas especies, en los individuos adultos lo que se produce es una sincronización del crecimiento. Por último, de este último trabajo que os he mostrado, la regeneración natural de pinares en situaciones ambientales extremas podría verse comprometida en un contexto de aumento de la frecuencia y magnitud de eventos de sequía. Cosas que antes no funcionaban bien, como la facilitación de los adultos, en un contexto de aumento de la aridez, pues no está tan claro que vaya a seguir teniendo un efecto positivo sobre los juveniles, ¿vale? Estas eran las negativas, ¿no? Ahora voy a poner un poco las positivas, ¿no? Como hemos visto, los fenómenos climáticos cíclicos, como son estas oscilaciones, ¿no? Pueden contribuir
a anticipar periodos climáticos adversos y, por tanto, a que nosotros adaptemos la gestión forestal a estas oscilaciones, ¿vale? La gestión forestal juega un papel determinante en la resistencia y la resiliencia de los sistemas forestales ante las perturbaciones y en este sentido la diversificación de las masas forestales, no solo diversificación de especies, sino también diversificación estructural, ¿vale? Es decir, heterogeneidad de tamaños, etcétera, es una medida de gestión prometedora para la adaptación de nuestras masas al aumento de la aridez, ¿vale? Sin embargo, necesitamos más estudios que nos confirmen que esta medida, que parece prometedora, pues que realmente se cumple, ¿vale? Y nada, para terminar, yo quiero agradecer al grupo con el que he realizado todas estas investigaciones: Jaime Madrigal González, Paloma Ruiz Benito, Pedro Villasalvador, Joaquín Calatayud y Asier Herrero, a todos los estudiantes de grado, máster y doctorandos que han participado y sobre todo a la financiación, ¿no? A la Universidad Complutense por el programa postdoctoral en el que igual estoy contratado ahora mismo, y al programa Juan de la Cierva del Ministerio, que me permitió incorporarme desde el extranjero de vuelta aquí a casa. Así que nada, que espero que os haya gustado y que tengáis muchas preguntas. Quería preguntarte si no habéis hecho ningún estudio sobre la nutrición, cómo cambiar. No. ¿Podría ser un factor también? Podría ser un factor clave, sobre todo o sea, viendo un poco los estudios estos que os puse al principio de Salazar Tortosa y tal, que ve que los nutrientes son muy importantes al final para la respuesta a eventos de sequía y a la aridez. Sobre todo en el trabajo que os he mostrado de los juveniles que crecen fuera y crecen dentro de las copas de los adultos y tal, ahí podría ser un factor clave todo lo que es la red de micorrizas, todo lo que sucede en el suelo. Pero claro... ¿Se puede hacer otro trabajo? Sí, claro. De hecho, o sea, tenemos muestras de hojas y tal de ese mismo trabajo, las tenemos ahí un poco abandonadas, pero que bueno, me gustaría... O sea, siempre igual, siempre cuando, incluso en los trabajos estos que os he mostrado de la relación entre la biodiversidad y la productividad, en todos estos que se hacen en ecosistemas forestales, ahí hay una componente muy clara que es el suelo, ¿no? El suelo casi nunca se tiene en cuenta, porque al final tú tienes datos de los inventarios que tienes unas escalas espaciales tan grandes y desafortunadamente datos de suelo a esa escala no hay. Entonces es siempre una limitación que hay, porque claro, los lugares más diversos también pueden ser más productivos, y cabe preguntarse si son más diversos porque son más productivos, si son más productivos porque son más diversos, ¿vale? Entonces, bueno, son preguntas que son súper interesantes y que, bueno, hay limitaciones para contestarlas. No me he fijado en el gráfico que mostraba sobre el efecto de los árboles padres que los regenerados, si hay diferenciación de especie o el tema de si va a haber un cambio en el temperamento, entonces. ¿Si hay diferenciación entre...? No, era solo, es que quizás no lo he dicho, ahí era solo Pinus pinaster. Es que es una zona más... Sí, es arriba del todo de la duna. Yo creo, o sea, que un resultado muy interesante, pero ahí tenía también apuntado lo de la tolerancia, ¿no? A la temperamento. Claro, esto es como, está tan en el extremo, que es un sitio muy duro, donde solo hay pinaster, y está ahí apuntado, no decir a los alumnos, porque nosotros siempre decimos, el pinaster, la especie de luz, no tolera la competencia, que seguramente se ve un poquito al final, ¿no? Al final, sí. Claro, ahí, ¿qué pasa? Los de fuera al final son los que tienen, si ya están bien instalados, los que tienen, o sea, ya empiezan a tener mucha competencia con los maduros, ¿no? Yo creo que eso pasa ahí porque es muy extremo. Pero claro, también son conjeturas muy mías, no tengo datos de otras veces.
Es que, por ejemplo, que pasa ahí con el silvestre, se están dejando ahora unos 4 pies maduros por hectárea, pero ahora, por conservación, ese número va a tender a incrementarse. Entonces, si le sumamos a que se va a aumentar el número de árboles padres, con ese posible efecto que puede tener, entonces ahí está la controversia, ¿no? Hasta qué punto... Claro. Con regeneración, así lo único que hemos trabajado ha sido eso. Sí es verdad, sí nos gustaría hacer algo de regeneración en la zona esta donde coexisten las 3 especies. Tenemos los datos de los juveniles, ¿no? Que ya te está diciendo que los juveniles de Pinaster lo hacen mejor que el resto, ¿no? Y luego tenemos pues la sensación que tienes cuando estás muestreando en el campo. Cuesta mucho encontrar un juvenil de Silvestri, y cuando lo encuentras, cuando encuentras los juveniles de Silvestri, lo que te das cuenta es que son todos de unas cohortes muy parecidas. O sea, Pinaster te encuentras pues de todas las clases de edades, por todos sitios, ¿vale? Nigra ya te cuesta un poco más y Silvestri te cuesta un poco más. Entonces, mi sensación es que se regenera como por pulsos, ¿vale? Es decir, hay años en los que las condiciones son buenas y esos años les sirve para regenerar pues, los individuos que sea y tal, ¿vale? Claro, hay una cosa muy interesante que es, claro, el Silvestri es más longevo que el Pinaster, entonces una pregunta siempre me hago es, ¿le vale al Silvestri con regenerarse en estos pulsos cada cierto tiempo para mantener una población estable ahí en el futuro? No sabemos. Es un comentario. Es que sobre esto de cómo se mezclan las especies y para saber qué efecto hay de diversidad y productividad, ¿no? Entonces, he visto un trabajo muy interesante en Brasil de centenares de clones, así. Como tiene muchos clones, querían saber si el plantio multiclonal era mejor o peor que el plantio monoclonal. Entonces lo que pasó fue muy interesante, que la hipótesis de que es una cosa funcional es una buena hipótesis, porque había clones que cuando mezclados mejoraban, y si mezclados con unos mejoraban, si mezclados con otros no. Entonces estaban allí estudiando cuáles eran si quedaban mejor mezclados, qué combinación era la mejor. Y así también pasa cuando tenemos especies tropicales también, como tenemos centenares de especies para mezclarlas, depende de la combinación. Cuando todo es igual, todo lo plantamos juntos y todo es igual, el clima, el sol, todo, hay también combinaciones mejores y peores. Y todo es funcional. Porque antes pensábamos que era por una que crecía más rápido y hacía sombra para los otros, pero no es solo esto. Es cómo se comportan, qué nutrientes cogen del sol. Pero la hipótesis funcional creo que es... Claro, al final el principal mecanismo es la complementariedad. Sí, la complementariedad. Y la complementariedad, la complementariedad al final te lo da el ser funcionalmente distinto, ¿no? El utilizar, por ejemplo, yo utilizo el nitrato y la otra utiliza el amonio. Y muchas veces la suma de la productividad es más grande que cuando están solos. Claro, esa es el overyielding famoso y tal. Claro, en Brasil, a lo mejor que hay 100 especies, bien, pero en nuestros bosques decimos que ya son mixtos cuando tienen 2 especies. Entonces, claro, hay que... es distinto. Pero son interesantes estas cosas de la función, de complementariedad. Yo quería hacer un comentario sobre las primeras diapositivas que has hecho sobre las comparaciones entre especies. Creo que querías decir que las especies, tú considerabas que estaban evolutivamente más adaptadas, tenían una mejor adaptación porque crecían más, ¿no? Y no los resultados que tenían
es que la lepensis crecía más que los pinos de montaña en condiciones de sequía. Y claro, nosotros ahí, y hay mucha bibliografía al respecto en especies mediterráneas, que muchas veces crecer mares vale. Porque, por ejemplo, tener un área foliar mayor supone tener muchas más transpiraciones, entonces mucha más transpiración foliar y ante fenómenos extremos, ante periodos de sequía, sobrevivir menos. Entonces, es solo un comentario. Cuando en ese mismo experimento comparas crecimiento y supervivencia, hay el único parámetro evolutivo que tienes, o sea, realmente el único parámetro adaptativo que tienes es la supervivencia, y ahí no se ven diferencias entre especies. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Adaptativamente, ahí no demuestras que la lepensis está mejor adaptada que ninguna de las otras, porque ya tienes fructificación, pero ahí el único que hay evolutivo es la supervivencia. Sobrevivir sobreviven todos. Otra cosa es que luego tengan estrategias distintas. Digo porque esto en pinos mediterráneos, y pasa mucho también con angiospermas, nuestras especies crecen muy poco en verano, y muchas de las que sobreviven crecen muy poco, porque es adaptativamente mejor. Tener áreas foliares más pequeñas ante fenómenos extremos en verano es muchísimo mejor porque bajas mucho menos el potencial hídrico. Entonces creo que a lo mejor el mensaje que se transmite al principio, ¿no?, en la comparativa de pinos, es que crecer más es mejor, y muchas veces, y más en ambientes mediterráneos, crecer menos es mejor. Depende todo de la competencia y de los ambientes locales. Y luego, sobre las conclusiones que ha sacado sobre los pinares de montaña, ahí yo creo que hay un estudio muy interesante, que es un Nature de Choa del 2012, que pone que a pesar de que está claro que ante la sequía hay un rango de variabilidad, ¿no?, de resistencia a la sequía y demás, la vulnerabilidad de los bosques, pero de todos los biomas ahora mismo, están más o menos al mismo riesgo. O sea, no los pinares de montaña tienen más riesgo en su supervivencia que los bosques mediterráneos o demás, están todos, porque todos están al límite. O sea, ahora mismo se ha llegado como a un límite de resiliencia y de resistencia de muchas de las especies forestales, que yo creo que a lo mejor que se aumente el aire parece que va a afectar más a los pinos, que aparentemente están más expuestos, ¿no?, que están acostumbrados a que viven en zonas donde hay más precipitación. Pues es falso. O sea, la mayor parte de mortalidad que lo has visto en Europa es en el Mediterráneo, y no está sucediendo. Hay muchos casos de silvestre, pero tiene mucha más mortalidad el pinaster que el silvestre, y el canario también ha tenido efectos de mortalidad muy acusados. Entonces yo creo que ahí el mensaje es discutible. Creo, ¿eh? O sea, sí, estoy de acuerdo. Los pinares de montaña quizás no sean más vulnerables que los pinares mediterráneos. Las especies de pino de montaña sí quizás sean más vulnerables al aumento de la aridez que las especies del Mediterráneo, y puede haber, en el momento dado, puede haber cierta, no sustitución, pero por ejemplo en la zona esta, donde coexisten esas tres especies, en unas condiciones de aridez importante, ahí al final, bueno, lo que comentaba antes, no sé qué va a pasar en el futuro, pero si al final estás viendo el regenerado y demás, Pinaster es el que está avanzando, ¿no? Es como su... Sí, pero en zonas, por ejemplo, y eso se ha visto en la meseta castellana y en esta zona, en la zona de Pinares, donde conviven el Plinia y el Pinaster, el que está sobreviviendo es el Plinia, ¿vale? Y aparentemente, o sea, según los resultados primeros, el Plinia debería ir el Pinaster. ¿Qué quiere decir? Porque es que depende a qué límite, y en zonas de consistencia no, y en zonas estoy de acuerdo, ¿vale? Pero transmitir el mensaje, los pinos de montaña van a ir mal, pero en algunos casos los pinos mediterráneos también, porque todo depende del límite de la especie. Ahí estás en el límite del silvestre, ¿de acuerdo? Si te coges el límite del Pinaster, seguramente vayas a ser sustituido por otro. Pero no es porque en esa zona el silvestre es menos resiliente, pero en la zona de borde del Pinaster vas a tener ese problema con el Pinaster. Claro, pero eso a lo mejor con lo que decías del piñonero, ¿no? Que al final el piñonero es el que debería un poco
de jugar ese papel de sustitución, ¿no? del pináster en la zona de límite, ¿no? Al final es un poco el carácter mediterráneo que tenga la especie, es el que te marca un poco la vulnerabilidad que tengas al aumento de la aridez, ¿no? Claro, pero en esas zonas, la cosa es que por el sur, o sea, en el pastor... Sí, pero los eventos de mortalidad, por ejemplo, lo que yo conozco en el sur y demás, de pinares de Alepensi y tal, pues al final son pinares con unas densidades también muchas veces muy altas y en Baza, por ejemplo, en todas las zonas. Entonces, claro, la estructura también de la masa no es la misma que lo que puedas encontrar en, por ejemplo, los pinares de montaña, ¿no? O sea, sí, yo entiendo, sí, estoy contigo totalmente en que sacar conclusiones muy estrictas de los datos, pues no, hay que poner en contexto y tal, profesor. No, y en esa zona no Sí, está aprobado, o sea, que no, quiero decir el mensaje general, que creo que la generalización aquí, de decir, bueno, parece que las especies mediterráneas las especies mediterráneas en muchos casos están en el límite, o sea, del límite relativo, ¿no? Y depende de las poblaciones y demás, pero el límite también es el problema es que, el problema, la ventaja, es que se mueven en parámetros psicológicos, o sea, con situaciones psicológicas distintas, pero por su límite de distribución septentrional están teniendo el mismo problema que los pinos de montaña. Vale, o sea, simplemente otra cuestión, cuando hablabas de lo del tamaño, yo creo que estos trabajos son casi siempre plantas pequeñas, ¿no? O sea, que son el principio, que ahí sí que se la juega mucho. Eso es, sí, con lo que quizás no estoy de acuerdo es que en plántulas pequeñas el crecer más sea perjudicial. Yo creo... pues sí. Igual que te digo que crecer más creo, y igual que tener un sistema radical más profundo, yo creo que en todo caso es beneficioso, en una biomasa y en eso, en cuerpos, está en muchísimos estudios, crecer más en general porque generas mayor área foliar, es malo en situaciones extremas de sequía. Siempre que ese crecimiento en altura no venga acompañado de un crecimiento radicular, y eso estoy totalmente de acuerdo, por ejemplo, pero sin embargo en temas de repoblaciones hay un efecto súper positivo de lo que es el tamaño de la planta, que plantas con luego la supervivencia al primer verano, porque al final si eres una planta grande tienes más recursos, como dices, tienes más superficie foliar cuando llega el verano, pero esa también superficie foliar te permite estar fotosintetizando durante toda la primavera, y con esa fotosíntesis recargas reservas, produces raíces, creces en profundidad, aumentas resistencia. Sí, hay una se pone, yo por ejemplo, claro. Lo de igual que la raíz lo veo lógico, en la biomasa aérea no, porque en situaciones extremas de sequía, si no eres capaz de tirar tu hoja, nosotros tenemos un trabajo publicado, o sea, con encinas, aquí, las encinas más pequeñas es imposible matarlas, las sequías, o sea, tenemos que estar viviendo 6 meses, porque no claro. puede, porque el potencial hídrico baja tampoco una vez que cierran el estómago, que es muy difícil, claro, o sea, que en muchos casos sí, pero porque a lo mejor también significa, está relacionado con tu biomasa radical. Claro, porque es que esas encinas pequeñas lo que han hecho es la apuesta por un sistema radical muy potente. Claro, por eso, que ante una situación de recursos limitados, si tú destinas más a biomasa radical y menos a biomasa aérea, que es lo que estás viviendo con medidas de crecimiento en altura, yo creo que ante un evento de sequía, sobre todo ante un evento extremo de sequía, vas a sobrevivir más. Entonces, para mí, por eso, la supervivencia sí que es un carácter adaptativo, el crecimiento en determinados contextos, Pero bueno, quiero hacer un comentario, digo porque con experiencias, porque en el ámbito mediterráneo estamos siempre muy en el límite a la hora de decir, y porque no es fácil decir que crecer más es adaptativo, pero muchas veces crecer más no es adaptativo. Porque es un chopo que crece muchísimo más en primavera, si lo compara con lo que crece una encina. Ahí no tiene, está claro, nosotros pensamos que ante un evento de sequía el chopo va a morir y la encina va a seguir, y si lo comparas con, que sé que es un ejemplo muy extremo, ¿no?
son especies que no tienen nada que ver, pero que muchas veces es eso, asignamos crecimiento, adaptación en sitio seco y tenemos la desventaja, la de medir que no es tan simple. Claro, lo que pasa es que si lo ponemos en un contexto más amplio, en el que tú tienes, en vez de hacer un experimento tal como hemos hecho, tú tienes un sitio donde haya distintas especies funcionalmente parecidas, ¿no? Aunque haya diferencia entre estas especies, al final son especies de pinos, ¿no? Y tú tienes una especie que sobrevive, bueno, aunque la supervivencia sea la misma, ¿no? Pero al final tienes una de las especies que tiene unas tasas de crecimiento mayores, al final va a terminar ejerciendo una competencia sobre... Y al final eso al final se puede traducir en que las especies que no sean capaces de desarrollarse más rápidamente están en desventaja con aquellas que sí son capaces de desarrollarse, ¿no? Porque al final vas a acaparar mucho más recursos y espacio, ¿no? Que el espacio al final es un recurso, ¿no? Que las especies que al final han sobrevivido pero se han quedado pues pequeñas, ¿no? A ver, ¿qué opinas sobre la interacción de perturbaciones? Porque ahí has mencionado varias perturbaciones que no tienen que ver con el clima, bueno, que tienen que ver, pero que no tienen perturbaciones con el clima, como son los incendios, incluso la posible cambios en la herbivoría de especies y tal, pero bueno, en el caso de incendios, que no es el caso que nosotros estudiamos, ¿qué opinas tú? ¿En qué medida el cambio climático y la vulnerabilidad de estas especies va a pesar más o menos a corto y medio plazo los incendios con respecto a estos eventos de sequía? Sobre todo, y eso interacciona muy bien con lo que tú comentabas, porque hay otro tipo de alepensis que se dedican a fructificar y no a crecer, ¿no? Que como ya he demostrado en varios estudios. O sea, realmente esa interacción no está muy clara por dónde va a ir cada ecotipo de cada especie y cómo podemos ayudarlos, por ejemplo, a que regeneren mejor y en los ecotipos que fructifican mejor o que resistan mejor a aquellos ecotipos que crezcan mejor o que tengan mejor corteza, por ejemplo, para hacer un fuego, etc. O sea, ¿cómo ves tú, qué opinas tú sobre ese posible? Claro, yo he contado aquí lo que es la resiliencia ante un evento de sequía, pero claro, es lo que tú comentas, ¿no? Estamos hablando de múltiples perturbaciones y muchas veces el ser resiliente a alguna de estas perturbaciones tiene un efecto indirecto negativo con ser resiliente a otras perturbaciones, ¿no? Como comentas bien con pues eso, si te dedicas a crear a la mayoría de tus recursos a ser resistente ante un evento de sequía, pues quizás no estás fructificando o no estás dedicando recursos a una corteza mucho más gruesa o lo que sea, ¿no? Entonces, claro, pues es que estudiar la interacción entre... Ahí está la gracia, ¿no? De todo esto. Sí, bueno, sobre todo te lo digo porque hay una afirmación última con la que has terminado, los bosques mixtos, que está claro que es la que estaba de moda y la que un poco a nivel servícola se tiende, está completamente, o tiene bastante interacción o es bastante compleja con respecto al tema de los incendios. O sea, si estamos produciendo masas más diversas, que por un lado va a tener unas salidas ecosistémicas mejores, etcétera, pero las estamos haciendo más vulnerables a que en caso de incendio no sean capaces de regenerarse o de resistir, en el caso de que... Entonces, a nosotros nos preocupa bastante cómo podemos encajar eso, o sea, cuál es la medida óptima en la cual aumentemos la biodiversidad, tendamos a bosques mixtos, pero no aumentemos la vulnerabilidad de incendios, que parece que sí que las predicciones de cambio climático nos dicen que va a aumentar, sobre todo en especies que no tienen especialmente adaptaciones, como es el caso de silvestre, nigre, etc. Claro. ¿Es masas mixtas o masas irregulares? No, todo, o sea, en realidad todo va a interaccionar, o sea, tanto las masas irregulares tienen más riesgo de incendio, como las masas mixtas con más copas entrelazadas y más especies ahí creciendo de manera distinta, además con bastante incertidumbre de cómo van a ser esas masas que no están tan bien estudiadas como las puras, puede hacer que aumente o no el riesgo de incendio. Nosotros vamos a intentar hacer cosas en este sentido, pero me interesaba saber un poco vuestra opinión como expertos en adaptación al cambio climático. Bueno, claro, soluciones únicas, pues yo creo que no hay, ¿no? Al final,
el tener unas masas más diversas, yo creo que es positivo, ¿no? En el sentido de que o sea, no poner los huevos todos en la misma cesta, ¿no? Digamos, ¿no? Claro, como dices, esto tiene que ir acompañado de otras medidas, ¿no? Pues, por ejemplo, una heterogeneidad mayor a nivel de paisaje que puede ser beneficioso para disminuir el riesgo de incendio, o una gestión de estas masas, pues es una gestión del sotobosque un poco, pues a lo mejor distinta a la que se hace en una masa monoespecífica, donde a lo mejor no hace falta hacer una gestión tan intensa, ¿no? Pues al final, o sea, yo más bien de cosas de incendios pues eso, no me dedico mucho y tal, pero claro, yo creo que eso, que hay en todas las cosas que hagas siempre tienes unas interacciones entre ellas que son un poco a veces difíciles de... Sí, de hecho el artículo el cuadrito que mostraba sobre las medidas de adaptación, el artículo de Vila Cabrera de Forest Ecology, habla un poco de esto, ¿no? De las interacciones negativas que pueden haber entre las distintas medidas de gestión que llamamos adaptativas que hagas de las masas forestales. Pero sobre todo también ahí para que tengas en cuenta, no sé si has visto que acaba de sacar Yuri Pausas un artículo un poco reflexionando sobre este tema, o sea que tanto la herbivoría como los incendios son un driver, ¿no? de la evolución que no está tan bien cuantificado como el clima y el suelo, y que podríamos, en determinados ecosistemas parece que podríamos tener que tenerlo en cuenta, ¿no? A la hora de hacer esas predicciones que hacéis de cómo se acopla el clima a la productividad. Pues también hay otras cosas que no están en los anillos, no se ven tan fácil, no se ven tan claramente en los anillos. Claro, y que son más costosas de estudiar también, porque la dendro es fácil, barata, y bueno, falta quizá un poco, pues eso, trabajar más en conjunto y más de una forma más multidisciplinar y abarcar, que al final estas preguntas que son tan complejas no se van a resolver con aproximaciones a veces tan... Voy a sacarlo de la herbivoría. ¿Alguna pregunta más? Yo tengo un par de preguntas. Lo que has explicado de la homogeneidad de respuesta con el aumento de temperatura y los tiempos de sequía es para masas con diversas coníferas. ¿Crees que eso sería extrapolable a rodales mixtos? ¿Crees que habían respondido? Pues en eso estamos. Eso es lo que estáis Sí, en eso estamos trabajando ahora en masas mixtas de silvestre y rebollo, aquí en la sierra, y precisamente estamos la misma metodología de tomar muestras de dendro pues eso, con distintas vecindades y demás, y ver la respuesta a los eventos de sequía a esto. No te puedo... Continuará, ¿no? Pero, hombre, mi hipótesis es que van a responder de forma distinta, porque son especies funcionalmente muy distintas. ¿Habéis pensado incluir una frondosa perenne en lugar de una frondosa común? Sí, pero a ver quién se mete con la frondosa perenne a medir anillos, pero sí, o sea, hemos empezado por esta, que es un poco la más sencilla, la mezcla un poco más amigable, y nos gustaría, por ejemplo, trabajar con pinaster y encina. Esa mezcla nos gustaría, e incluso nos gustaría ver si somos capaces de tener una mezcla de 3 especies, pero como decía antes, que en bosques mediterráneos es complicado. Y bueno, la segunda pregunta es casi una curiosidad. En los mapas que pusiste al principio de la charla aparecía una alta mortalidad en Escandinavia. ¿Eso a qué se debe? Pues me pillas ahí, ¿eh? Yo como tengo el sesgo mediterráneo, pues ahí lo que me he fijado es que morían mucho en el Mediterráneo. Claro, es que se veían muchos puntos en el Mediterráneo y luego de repente en Escandinavia tengo muchos puntos. Y en Alemania habían tres manchas en Alemania. Y en cambio Francia no estaba. Pero porque nos han hecho un estudio de ellos, o sea, en las zonas de estudio y luego habría que ver en el detalle el color de los puntos que morían, ¿no? La mortalidad había como en todo, ¿no? Pero... Sí, pero justo... Que es cada temporada, porque si 1880 puede ser. Una terrible ácida.
está bastante bajo control, pero que tiene mucha guerra. Pero supongo que también por las altas temperaturas, porque eso va en todas partes. Si sube por aquí, subirá también allí y eso va a dar un cambio para algunas especies. Sí, pero en general esas especies están, les viene bien. O sea, un pino silvestre en Finlandia le viene bien que no haga calor. Sí, es como acercarlo a sur de Europa. No sé. Pero otros, Tampoco son tan diversos eso. Son píceas, todo lo que hay por allí, bosques, son prácticamente 100% piceables del interior y silvestre y luego en la costa están pisadas frondosas, pero el interior parece prácticamente un sistema monoespecífico de piceables y pinos silvestres que van a agradecer de momento, van a agradecer tener algo menos de frío. Piensa que es invierno. No estoy seguro, pero por lo menos en Norteamérica sí, en Escandinavia no sé el caso concreto, pero casi todos son por grandes plagas. O sea, en Norteamérica casi todos los decaimientos, las muertes masivas son por plagas de enfermedad. Depende del momento de la época. Bueno, mira, aquí este es el artículo de las perturbaciones y aquí, pues en la zona norte, la mayoría es mortalidad por el viento. O sea, son tormentas y tal como lo que me pasó en el País Vasco, hace tal. Ahora también los Alpes, yo creo, ¿no? Sí, son perturbaciones distintas. pero es lo que se dice el fenómeno del cambio climático y todo lo que es los factores que no se entienden. Muchas veces se dice que hay un fenómeno de plagas, un fenómeno de cambio pero todo esto tiene que ver con esas altas temperaturas que cambian todo. Claro, o sea, el aumento de las perturbaciones también es una componente más del cambio global. Lo que llaman forest decline, ¿no? Entonces, tenemos